En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre, Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día martes, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Evangelio es Juan capítulo 3, del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿Y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptan nuestro testimonio si no creen cuando les hablo de la tierra. ¿Cómo creerán cuando les hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús, perdón. Me quedé pensando en lo de la serpiente. A ver, ¿qué entiendes, hija? Entiendo que cuando él dice aquí que tiene que nacer uno nuevo, pienso que es como cuando uno deja el pasado y empieza a recibir a Jesús con todo su corazón. Ahí es cuando las personas que no creían en Jesús y aceptan bautizarse, a seguir los mandamientos de Dios y recibir la Eucaristía, ahí es cuando empieza algo nuevo. Uh-huh. Y cuando dice que de lo que sabemos, hablamos, pienso que es conforme uno va aprendiendo, se va acercando a Dios, lo que va a hacer es comunicar, hacerle entender a la gente que todo el mundo está perdido. Entonces tenemos que recapacitar antes de que nos llegue nuestro término final. Y creo que eso es bueno en la forma de que Dios nos da una oportunidad, porque como dice él, si no creen lo que decimos aquí en la tierra, no van a creer cuando vaya a hablar sobre del cielo, ¿no? Cuando pues sí, es algo que si aquí lo que pasa en la tierra, lo que estamos diciendo, lo que dice el Padre y todo eso, no lo creemos. Y es muy, ¿cómo te puedo decir? Dice, necesitamos nacer de nuevo, es lo que dices tú. Morir a la carne y empezar una vida nueva en el Espíritu. Jesús viene a enseñarnos primeramente que existe otra forma de vivir y no es la vida que estamos llevando, que creemos que es la normal, que creemos que todo es conseguir las metas que nos proponemos como material, muchos en enfocarse más en el estudio porque queremos lograr cosas como viajes, progresar, que la gente nos admire, queremos otros que no logran este tipo de metas pues caen en la desgracia de la pobreza o bienaventuranza de la pobreza, como lo puedas ver, gente que se obsesiona a no poder lograr algo en la vida y al no lograrlo pues muchos acuden al alcohol, a la droga, a cualquier otro vicio. La gente piensa que es normal, todo esto es normal, el mundo lo enseña, es la vida de la carne, pero Jesús viene a enseñarnos que no es así, que si tú quieres pertenecer al reino, te viene a ofrecer un reino donde la vida es muy diferente, donde no hay dolor, donde todo es igualdad, donde no hay sufrimiento y cualquier persona quiere vivir ahí. Yo quisiera vivir ahí. Pues sí. Ahora, el requisito es primeramente nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. ¿Y cómo naces en el Espíritu?
¿Cuál es el primer paso para nacer en el Espíritu? Primero es tener fe, ser bautizado, Ujú. tener tu primera comunión y tu confirmación, donde ya uno acepta a Dios. Y esos son los primeros pasos. El bautismo te incorpora al cuerpo de Cristo, te borra de el pecado capital o el pecado que tienes por herencia de Adán y Eva. Se desaparece, empiezas una vida nueva espiritual. Pero no solamente es el puro bautismo, tienes que ir perfeccionando el espíritu. Para perfeccionar el espíritu son 7 espíritus según la Biblia. El 7 es perfección. Entonces ya te bautizaste, ya te limpiaste de ese pecado. Ahora vamos a confirmar lo que vas a hacer tú el 22 de mayo, creo. El 22 de Sí. mayo vas a confirmar si quieres seguir a Cristo o quieres seguir la carne, cuál quieres seguir. Esa decisión va a ser tuya. El obispo, que es el apóstol de Dios, de Cristo, la descendencia de Pedro, te va a preguntar, a ver, Mario, ¿renuncias a Satanás? ¿Sí o no? Y la respuesta va a ser tú. Satanás es todo el mundo, las cosas que te impiden acercarte a Dios. Y la decisión va a ser tuya. Si tú dices no, pues, simple y sencillamente no vas a recibir el Espíritu Santo. Te sales de la iglesia y punto. Si dices que sí, es un compromiso para con Dios en el cual el confirmado tiene que hacer lo que dijiste tú más adelante. Nosotros hablamos de lo que sabemos, de lo que conocemos. Vas a empezar a hablar tú de lo que tú has aprendido en estos 7 meses, de la experiencia que has tenido para con Cristo en estos 7 meses y la experiencia que vayas agarrando con el tiempo. Después tienes que seguir nuevamente purificando ese espíritu que siga creciendo como en tu mente y en tu corazón, porque son carne, aparecerán cosas malas, malos pensamientos, tal vas a pecar porque eres pecador, eres carne también, pero Dios o Cristo nuestro Señor nos deja que el sacramento de Confesión. la confesión, ese te purifica tu corazón, tu alma, esa alma que tú no ves, pero está adentro de ti y que la pelea Satanás y que la pelea Cristo. Esa alma la tienes manchada por tantos pecados, tantas cosas, o malos pensamientos que pasan, pero por medio del sacramento de la confesión la vas limpiando, la vas purificando y la carne se va debilitando, debilitando. Y es así como los sacramentos van trabajando en ti. Posteriormente te vas a alimentar con la Eucaristía. Pero aquí es importante porque para alimentarse con la Eucaristía necesitas el 7º sacramento, que es el del matrimonio. Matrimonio con tu pareja o matrimonio con Cristo. Pero con las dos no puedes tú adulterar con ninguno de los dos. Si eres casada, si estás con tu esposo, debes estar casada con él para cuando tengas relaciones tú sexuales no cometas adulterio. ¿Por qué? Porque si tú estás en una relación fuera del matrimonio, fuera de la bendición de Cristo, estás engañando a Cristo, porque tú perteneces a Cristo. Entonces, si no quieres formalizar una relación con una pareja, entonces te quedas soltera y sigues siendo fiel a Cristo. Sigues estudiando, trabajando, pero sin relación sexual con nadie. Dice el libro de Corintios, si no puedes aguantarse las ganas, pues búscate una persona, una pareja y cásate con ella. O sea, Dios nos da las dos opciones. Ese es para que tú vayas creciendo y te evites el pecado del adulterio, que está condenado, no debemos hacerlo, punto. Y entonces tú vas purificando y te das cuenta que los sacramentos lo que hacen que te van poco a poco alejando de las cosas malas del mundo y te van metiendo las cosas de Dios. Entonces tú sola, siguiendo los sacramentos, vas a llegar a la purificación. Y Cristo dice al final, dice, porque así como la serpiente fue levantada, así el hombre del Hijo de Dios tendrá que ser levantado. ¿Qué entiendes ahí? Entiendo que
Pienso que es cuando tiene que ser levantada, es como cuando vamos a misa y pues el Padre levanta la hostia. Pienso que es cuando nosotros acudimos y recibimos la Eucaristía. Pienso que nosotros estamos dando prioridad a Dios. Y fíjate que está bien, porque mira, la serpiente, creo que viene el libro de Números, ahí aparece, la gente estaba pecando, la gente pecaba, el pueblo judío. ¿Y sabes cuál era el pecado? Porque Dios los ve quejarse, están renegando, reniegan y reniegan. ¿Y de qué reniegan? Del maná, que ya estamos Ya estaban hartos de comer eso, ¿no? Exacto, ya estamos hartos de esa hojuela de harina que es insípida, que no sabe nada, que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá había carnes, había papas y cebollas, y allá nos rentábamos con unas joyotas de comida, ahí nos atascábamos, bueno, no dice así, pero es lo que comían. La enseñanza. Estaban recordando lo que hacían en el mundo, lo que el mundo les ofrecía, la carne, el placer de comer hasta atascarte, y estaban renegando de lo que Dios les ofrecía. La hojuela esa de harina que nosotros llamamos Eucaristía. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Por haberse quejado, van a morir. Y Dios soltó la serpiente representa a Satanás, y cada que se quejaba alguien, apareció una serpiente, lo Y lo mordía, mordía, ¿no? y moría. Entonces la gente empieza, pues, ya con el temor, a tratar de reconciliarse con Dios. Van con Moisés, intercede por nosotros. Moisés habla con Dios y dice, ok, hazte una serpiente y la cuelgas en una asta, así como esta. Y después, cuando el pueblo se empieza a quejar, tú levantas la serpiente para que la vean, para que se acuerden del pecado tan grande que están haciendo. Y si te mordió la serpiente y volteas y ves la serpiente, ya no te morías, ¿no? Te salvabas. Te salvabas. ¿Por qué? Porque es donde se acuerdan ellos y se arrepienten. Así es como pienso yo que cuando uno va y toma la Eucaristía es porque realmente aceptas y estás reconociendo el valor que tiene la Eucaristía, o sea, porque es Dios, lo respetas. Claro, es que nosotros somos como los niños, tenemos que aprender así. Ellos se quejaban, no dejaban de quejarse, y luego veían la serpiente y decían, y la estoy regando, ¿no? Entonces Dios les perdonaba cada vez que veían la serpiente. Después cometieron el error de quererla hacer como un ídolo, y Dios la mandó a destruir. Pero Jesús dice, así como la serpiente fue levantada, así yo tengo que ser levantado. Habla de su muerte en la cruz. En la cruz Jesús dejó toda la carne ahí. Y esa carne es la que tenemos que dejar ahí. Así como quedó Cristo con esa carne completamente destrozada, así tenemos que destrozar el pecado nosotros. Que nos va a doler, claro que nos va a doler. ¿A quién le gusta dejar lo que has gozado por mucho tiempo? Llámese placer, llámese dinero, llámese cosas materiales, lo que sea. Has nacido así, o así te enseñaron desde pequeña, y renunciar a esas cosas duele. Y Cristo dice, así como yo fui a la cruz y todo lo dejé en la cruz, déjenlo todo en la cruz. Y después de que ustedes maten eso, entonces sí van a nacer a la vida nueva, a la vida eterna. Ese es el propósito. Pero lo que tú enseñaste tiene también mucho es verdadero lo que estás enseñando, porque dices tú, levantar la hostia, el sacerdote toma el pan, toma el vino y dice,
Este es el sacramento de nuestra fe, primeramente. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Después la consagra. Pone sus manos, como lo van a hacer contigo, y recibes el Espíritu Santo. Ellos imponen las manos sobre el pan, y el pan toma vida, porque es el Espíritu que da vida. A ti te va a dar nueva vida, al pan le da vida. Por eso yo no entiendo por qué los hermanos protestantes sí creen que imponiendo las manos recibes el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo no le puede dar vida al pan si le da vida a un pedazo de zoquete? O sea que no tiene lógica la enseñanza de ellos, pero bueno, cada quien. Entonces le da vida al pan, y cuando ya da la vida, nuevamente el sacerdote los toma y los sube, dice, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nuevamente nos lo presenta, ¿para qué? Para que nosotros nos arrepentamos de todos los pecados. Y nosotros cantamos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Estás pidiendo perdón, es lo que enseñaste tú ahorita. Suben a Jesús, el Padre lo sube, y nosotros, como los judíos, pedimos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Danos la paz. La paz que necesitamos para el corazón. Cuando tienes la paz en el corazón, empiezas a vivir una vida diferente. Mira cómo lo vi en la primera libro que leíste, o que vamos a leer, en Hechos de los Apóstoles. Mira cómo vive una persona que recibe los mandamientos y sacramentos de Cristo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, tierras o casas, las vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, todo lo poseían igual. Los creyentes. Hay gente que cree y gente que no cree. La Iglesia Católica todo lo posee igual. Tenemos el mismo tesoro, que es la Eucaristía. Pero dentro de la misma iglesia hay gente que cree y gente que no cree. Los creyentes no pasan necesidad. ¿Por qué no pasan necesidad? Porque su prioridad no está en las cosas materiales, sino está en la enseñanza de los apóstoles y en las cosas de Dios. Los apóstoles, dice, enseñaban la pasión de Cristo, enseñaban lo que Cristo había hecho por nosotros. Nos lo enseñan nuestros apóstoles. Nosotros vivimos la pasión de Cristo todos los días en la misa, todos los días. ¿Por qué? Porque así Cristo lo mandó. Es una orden de Cristo. Dice, ponían a disposición todas sus riquezas. Esta enseñanza es de Cristo. Cristo le daban dinero por todos lados y todo lo repartía. Era una enseñanza que le decía a los apóstoles, no se queden con nada. Ustedes denle, dividan entre los pobres todo el dinero. Nada. Ellos le decían, ni una perra, le decían al dinero. De Santiago, no nos quedamos sin una perra, no tenemos nada. No hay problema, Dios va a abastecer, punto. ¿Y qué vamos a comer? No tenemos ni una perra, decían que la palabra no se come. Bueno, pues Dios va a abastecer. Y caminaban ciertas millas y de repente llegaba gente y les daba de comer o les daba hospedaje. ¿Te das cuenta cómo Dios no te deja? No. Y eso yo lo he experimentado en mi vida, y yo creo que tú lo has experimentado en tu vida. Yo creo en la corta vida que llevas como católica, empezando a vivir como católica, yo creo que lo has experimentado, o si no lo has experimentado, lo experimentarás. Yo no conozco un cristiano que se haya muerto de hambre. La estoy experimentando porque es lo mejor. Dios nunca te abandona. Si nunca me abandonó
cuando estaba ahora sí que despegada de Él, no lo va a hacer ahora. Ahora que estoy más y creo demasiado y digo, las cosas que me pasan, es el único que me ha ayudado es Dios. Y me falta mucho por experimentar y me siento contenta porque no hay nada mejor que vivir bajo la mano de Dios. Amén. Y habla de desapego, las cosas materiales, terrenos, casas y todas las cosas, dice Cristo. Todos vendían y daban todo esto. La gente tiene temor a perder todas las cosas que te enseñan las otras iglesias, que dicen iglesias. Es que si tú te vas a morir, véndeme, herédame la casa, si no tienes a nadie. Si vas a vender la casa, el 10% es mío. Todo eso es. Cristo habla del desapego, que las cosas materiales no gobiernan en tu vida, que si tú tienes casas, tienes terrenos, qué bueno, ayuda, puedes ser caritativo con la gente, pero que esas cosas que tú tengas, que hayas logrado con la ayuda de Dios o con tu propio esfuerzo, que no sean obstáculo para acercarte a Dios, sino al contrario, que sea un desapego total. Cuando tú te desapegas de las cosas materiales y de los seres humanos, de la familia, que te acercas solamente a Dios, es cuando viene la paz a ti y a tu corazón. Es cuando Cristo empieza a reinar en tu vida y en realidad nada te preocupa. Todo lo logras, nada te falta. ¿Por qué? Porque hasta con lo mínimo que haya en la vida, tú te sientes feliz. Sí. Porque ya no eres tú, ahora es Cristo quien vive en ti. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy reverbera en sus corazones. Es Cristo hablando. Necesitamos nacer de nuevo. Una vida nueva. Una vida nueva en la que ya no haya maltrato, ya no haya dolor, sufrimiento. Esa es la vida que Cristo nos promete. Pero desgraciadamente pareciera ser que no nos interesa. A veces nuestra propia pareja, a la que hemos confiado nuestra vida, es la que nos pone obstáculos para acercarnos a Dios y vivir esta vida. Si es tu caso, orar y pedirle a Dios y hacer una cadena de oración donde pidamos por los seres queridos tuyos que se niegan a acercarse a Dios, para que el día de mañana todos caminen por el mismo camino. Y así como vivían los apóstoles, todos compartiendo y viviendo una vida juntos, en familia, donde Dios, dice la palabra de Dios, Dios se sentía alegre de ver a esos apóstoles compartiendo con la iglesia, que hagamos una familia digna de Dios, en la que compartamos todo, en la que Dios sea el líder de nuestra familia y que entre nosotros no haya divisiones, sino al contrario, una unión, donde el Espíritu de Dios sea el mismo para ti, para tu esposo, para tus hijos, para tus seres queridos, y así poder caminar juntos a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Amén.